Bienvenidos amigos nuevamente a este espacio en el que compartiremos historias que le han ocurrido a suscriptores en los cementerios o los panteones como nosotros los conocemos. Y sin más que decir, comenzamos. Mi nombre es Mari. Tenía un vecino que falleció el día de mi cumpleaños número 14. Mi mamá se distanció de él porque otra vecina creó un chisme sobre la hija de este señor y mi mamá entonces para su fallecimiento ya no nos llevábamos con él. Pero aún así asistimos al velorio y al entierro. Es algo que me dolió mucho ya que yo lo quería como un abuelo. No sé por qué, pero siempre unos días antes de mi cumpleaños sueño con él. Nunca me habla, quizás porque ya no recuerdo su voz, pero siempre lo veo triste, como angustiado o desesperado. En un año en específico tuve dos sueños constantes donde lo veía así, pero también confundido. Estos sueños eran tan frecuentes hasta días después de mi cumpleaños, hasta el punto que llegué a llorar porque me daba una tristeza enorme verlo así. Le conté a mi mamá y me llevó al panteón a prenderle una veladora. Cuando llegamos a su tumba estaba abandonada con monte a su alrededor, sin ninguna vela ni flores. Lloré y platiqué con él un rato hasta que apareció un gato en la tumba frente a la de mi vecino. El gato maullaba directamente a la tumba donde estaba parado. Casi gritando, mi mamá trató de ahuyentarlo y no se quitó de allí. Solo miraba la tumba y maullaba como si estuviera llorando. Sinceramente fue algo que me dio mucho miedo. No dejo de pensar en eso, pero aún trato de ir a dejarle una veladora a mi vecino unos días antes o después de mi cumpleaños, porque aún sigo soñando con él. Mi nombre es Elisa. Cuando era niña recuerdo que íbamos seguido con mis padres al panteón, y en lo que ellos limpiaban la tumba de mis tías o abuelo, a nosotros nos mandaban a una pileta a llenar galones de agua para limpiar bien. Total, para llegar a la pileta caminábamos un tramo como de 4 o 5 cuadras por dentro del panteón más o menos, y solíamos pasar por ende por muchas tumbas. Nos perturbaba una en especial, una tumba muy alta de 3 picos y en ella siempre habían cuervos y aunque los espantábamos no se iban y sentía un miedo terreno a pasar por ese lugar. Pero lo más perturbador fue cuando encontramos al fondo unas fosas y una estaba casi llena de galones y botellas, las cuales decidimos alcanzar para ver qué había por morbosidad y que todas tenían fetos. En los galones hasta de 3 fetos, unos parecían de unos 5 meses, otros como pocas semanas, pues parecían camaroncitos. Eran tantas botellas que los volvimos a dejar y mi papá solo me dijo que pidiéramos por su paz. Yo no entendía muy bien qué o por qué hasta que crecí y entendí que todos fueron tal vez abortos de un lugar o clínica y que solo fueron y los dejaron allí. Mi nombre es Miguel. Hace tiempo falleció un tío y lo fuimos a sepultar en un panteón muy antiguo debo decir. Ya casi por salir del lugar, una tía agarró a mi sobrina y le dijo que se fuera, que la acompañara de regreso porque había dejado su sombrilla en la tumba. En aquel momento esa sobrina tenía alrededor de 4 años. Cuando vi que ellas estaban regresando decidí acompañarlas, pero me fui atrás de ellas. En eso, cuando se fueron acercando a la tumba, mi sobrina se negaba a pasar por allí, a tal grado de casi soltar el llanto. De modo de que mi tía la dejó allí en lo que fue por la sombrilla a unos 8 metros de la tumba. Mi sobrina volteó, me vio y corrió hacia mí y me dijo que no quería pasar por allí. Le pregunté que por qué y ella me respondió que allí estaba una niña que quería jugar con ella, pero la veía enojada y ella no quería acercársele. Entonces me le acerqué un poco más y le dije que fuéramos a ver qué pasaba con la niña. Cuando nos acercamos a la tumba, me percaté que la tumba no tenía fotos ni nombres, solamente estaba sellada y le dije a mi sobrina que me describiera nuevamente a esa niña.
Lo que ella me respondió fue que era una niña de su misma estatura, pero le daba miedo porque traía un vestido blanco con manchas rojas, a lo que pensé que podría ser un vestido manchado con sangre. Procedimos a retirarnos y le dije a mi sobrina que se despidiera de ella, a lo cual ella accedió sin problema. Pasando unos cuantos meses fue el Día de Muertos y yo fui con mi novia a visitar la tumba de aquel tío. Justo cuando fue llegando estaba una mujer muy joven, imagino que tenía como unos 22 años. La saludé y mi novia también. Una hora después le preguntó a mi novia si se le había muerto el papá y la novia le dijo que no, que a quien habíamos venido a ver era a mi tío. A lo cual de pronto ella nos comentó que quien estaba visitando era su esposo y su hija, los cuales estaban enterrados en aquella tumba que estaba arreglando. De la nada nos comentó que los había perdido pues murieron en un accidente de tránsito. En ese momento quedé muy intrigado y le pregunté que qué edad tenía la hija y me dijo que 3 años. De hecho, cuando ocurrió el accidente mencionó que la niña llevaba un vestido y que murió prensada en los hierros de aquel auto. Me quedé helado y procedí a platicarle lo que había pasado con mi sobrina. Me mostró una foto de su hija y la tomé una foto con mi celular. Luego se la mostré a mi sobrina y me dijo que sí, que ella era la niña, pero que no me preocupara, que ella ya estaba feliz. Mi nombre es Guillermo. Hace ya varios años, cuando estaba en la prepa, unos amigos y yo decidimos entrar al panteón. Llevábamos la intención de encontrar algo que nos asustara. Claro, era una actitud muy inmadura de nuestra parte ahora que lo pienso. Estuvimos un rato dentro del panteón y en efecto no encontramos nada. Ya casi nos íbamos cuando alguien dijo que miró una luz como de un flash a lo lejos. Y sí, se veía una luz muy a lo lejos. En ese momento creímos que tal vez se trataba de un velador, pero cuando salimos vimos al velador en la entrada y le preguntamos si había otro velador además de él, a lo cual nos dijo que no, que él era el único. Ese día nos fuimos sin darle mayor importancia, pues creíamos que se trataba de una persona que estaba allí por algún motivo, pero no como algo paranormal o surreal. Semanas después volvimos, pero esta vez solo éramos 3 amigos y la novia de uno. Eran casi las 2 de la mañana y decidimos entrar otra vez. Esta vez nos fuimos hasta el final del panteón, justamente en donde la vez anterior vimos aquel flash. Al no encontrar nada decidimos irnos y ya estábamos a mitad del panteón cuando la novia de mi amigo nos dice que si habíamos escuchado algo. Nosotros le respondimos que no, cuando de repente se escucharon voces que no se entendían. Lo que decía a lo lejos no era percibible o entendible. De pronto vimos pasar una sombra, nos asustamos y salimos corriendo. Cuando estábamos fuera del panteón, un amigo nos dijo que no podía ser algo paranormal, que él había visto muy real y que teníamos que volver a confirmar. Y de hecho, a pesar de que no parecía lo más prudente, volvimos, pero esta vez con los flashes de los celulares encendidos. Nos acercamos lentamente y allí donde escuchamos las voces vimos a 2 personas en cuclillas. Estaban diciendo cosas que no entendíamos y en cuanto nos vieron corrieron. Era un hombre y una mujer. El hombre se escabulló más al fondo del panteón y la mujer vimos cómo levantó algo como la tapa de un ataúd y se metió en él. Fue tan impresionante que nos quedamos inmovilizados. Esa noche después de eso nos fuimos cada quien a su casa sin mencionar más del tema. Días después, en la escuela platicamos acerca de ello y concluimos que se pudo haber tratado de una pareja de ebrios, drogadictos o quizás con algún problema psicológico. Esto también le comenté en un foro de gente que se dedica a la brujería, a lo paranormal y cosas así, y me comentaron que es muy probable que se haya tratado de los famosos seres de bajo astral. Mi nombre es Luz. Recuerdo que mi papá trabajaba en un panteón hace ya mucho tiempo. Limpiaba las tumbas y en ocasiones se quedaba de velador. Casi toda su vida trabajó allí. El punto es que hay familias que pagan para que las tumbas de sus familiares fallecidos estén limpias y arregladas siempre. Una familia le pedía a mi papá que limpiara las tumbas de sus hijas y pues lo hacía
como parte de su trabajo. Para este caso, una hermana tiene mucha sensibilidad a todo lo paranormal y esas cosas. De pronto nos contó que veía a una niña con un vestido blanco en el pie de su cama, la cual le pedía que jugaran. Cabe destacar que en ese tiempo no había niños en mi casa hasta que nos dijeron que el alma de esta niña estaba en mi casa, porque se fue con mi papá y la veía como su padre. Mi nombre es Janelli. Yo les voy a contar una historia del panteón donde vivo. Hay varias, entre ellas que está una vampira enterrada en el cementerio. Otra que en la entrada hay un árbol en donde se suicidó una chica al saber que su amado había muerto. Esta historia me la contaron en un recorrido nocturno que hicieron por el Día de Muertos. La tumba de la Fuente Eterna o un misterio de Tulancingo. La morada de Don Remigio de la Fuente data de 1905. El apodo nace al partir del agua cristalina que siempre hay en una especie de pileta. La tumba de Don Remigio de la Fuente guarda el misticismo desde su apariencia hasta su origen, pues su apodo de la Fuente Eterna es bien merecido ya que siempre tiene agua fresca sin necesidad de que sea cambiada. El lugar en donde descansan los restos del Señor de la Fuente tiene una construcción peculiar, pues está hecha con la forma de una pileta con 20 centímetros de profundidad y una tapadera que al desplazarse deja ver agua cristalina y fresca en su interior. Ahora bien, esta pileta está sostenida por 4 patas de una especie de puma, sin embargo tiene 4 dedos cada pata. La peculiaridad de las patas y la fuente en sí permanece como un misterio, pues a ciencia cierta no se puede definir la razón de cada cosa. Además que nadie cambia el agua de la fuente, según personal del Panteón de San Miguel, y aún así permanece siempre limpia. Una explicación que puede ser conclusa para la creación del agua es que puede ser una filtración o condensación, pues la tapa deslizable cuenta con fisuras que podrían dar paso a procesos naturales. La tumba, hecha totalmente de mármol, tiene fecha del 14 de octubre de 1905 y no se tiene la total certeza de si don Remigio de la Fuente era su apellido real, ya que se dice que era un hacendado o bien adoptó el apelativo pues trabajaba en la construcción de fuentes. Cabe destacar que esa noche sacaron todo el agua de la pileta para ver si manaba y nos quedamos como 20 minutos allí contando más historias, pero no pasó nada. Se tapó la lápida y seguimos con el recorrido. Al día siguiente, por curiosidad, pasamos a la tumba y estaba llena nuevamente. Mi nombre es Andy. Esto me pasó el año pasado. Si eres mexicano, sabes que el Día de Muertos es pasar el mayor tiempo posible en el panteón con tus seres queridos. Bueno, yo soy comerciante y el Día de Muertos es un buen día para mis ventas, porque la gente no quiere salir del panteón ya que las tiendas están lejos o hasta la entrada del panteón. Puedes encontrar en esos lugares puestos de aguas, papitas y cosas para comer, pero hasta la entrada y pues yo llevo a venderles hasta donde estén ellos. O sea, ando recorriendo todo el panteón en ese día. Recuerdo que ya estaba oscureciendo, pero pues está todo alumbrado por las veladoras, así que yo continué mi recorrido sin problema. En eso, atrás de varias tumbas, escucho que había un grupo de gente cantando y hablando de todo, reían y tal cual como suelen hacer. Entonces, al ser varia la gente la que se escuchaba, fui a ver esperando vender con cada uno de ellos. Pues caminé y miré. Una tumba estaba muy alumbrada y les juro que a lo lejos se escuchaba y se veía gente. Como ya era de noche, venía mirando el piso para no fuera a pisar mal y tropezar. Pues conforme iba acercándome se dejaba de oír las voces y al punto que cuando llegué no había ni gente, ni ruido, ni velas y ni la tumba estaba decorada con ningún tipo de flores. No había ofrendas o veladoras, estaba súper sucia y llena de telarañas, completamente en el olvido, y justo en esa parte ya no había ninguna tumba decorada, estaba en completa oscuridad. Salí corriendo de allí con la piel chinita. Mi nombre es Stephanie. Por mi escuela, a una cuadra, hay un cementerio abandonado como era del turno de la tarde yo en aquel entonces. Mis amigos y yo fuimos al cementerio cuando finalizamos las clases. Literalmente nos saltamos la barda. Yo caí feo y me rasguñé la pierna. Ese cementerio estaba lleno de tumbas, casi una encima de otra y en muy mal estado.
algunas hasta abiertas, y como solo tenía un camino por lo lleno que estaba, caminamos literalmente sobre las tumbas hasta que llegamos al final del cementerio. Cuando topamos en la pared, en el suelo había un costal. Nunca abran los costales sospechosos, por cierto, cuando estén en un cementerio. Por curiosidad, pues nosotros en esa ocasión la abrimos y había un cuerpo en descomposición que creímos que era de una mujer porque tenía mucho cabello, pero solo estaba allí tirado dentro del costal, como si lo hubieran dejado hasta el final, como para que no lo vieran. Además, estar allí se sentía la vibra muy ligera, como de calma. No se escuchaba el ruido de afuera y eso que era una avenida muy transitada. Tenía un video del costal, pero no sé si aún esté en mi galería. Si lo encuentro, podría mandárselos.